Muy buenos días a todos, bienvenidos de parte de Se Dice Libertad, también en alianza con Liderazgo y Visión, a este evento el día de hoy en el que estamos conmemorando un tercer año de la partida física de nuestro querido profesor Emeterio Gómez. Y bueno, siendo él tan importante tanto para CEDICE, así como también para tantos profesionales que tuvimos la gran oportunidad de compartir con él dentro y fuera de las aulas de clase y en los espacios de disertación de CEDICE Libertad, pues hemos querido hoy compartir este espacio precisamente para comentar un poco acerca de la vigencia de su pensamiento, de tantas ideas que exponía para el país y para la reflexión de todos. Y en el marco de este pequeño homenaje contamos con la participación de tres ponentes muy queridos, todos de la casa, que nos acompañarán el día de hoy precisamente para conversar acerca de esas ideas que nos exponía el profesor Emeterio. Tenemos en la mañana de hoy al profesor David Ruiz, a la profesora Isabel Pereira y al economista Rodolfo Méndez. Nuevamente, muchísimas gracias a los tres por tener este espacio para compartir y reunirnos en la mañana de hoy. Y de inmediato le cedo la palabra al profesor David Ruiz, quien es licenciado, magíster Sinceriatum y doctor en Historia de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana, con un gran número de publicaciones, entre ellas Ideas de la Federación de Venezuela, las biografías de Ignacio Andrade, entre otras. Ha sido colaborador de revistas especializadas, tales como Tiempo y Espacio, Análisis de Coyuntura, entre otras. Profesor David, nuevamente bienvenido, muchísimas gracias. Le cedo a usted la palabra. Buenos días, muchas gracias a todos. Mi ponencia se titula Propuestas de Emeterio Gómez para solucionar la crisis de Venezuela. Emeterio planteaba, por ejemplo, que había que privilegiar el equilibrio entre la oferta y la demanda y no metas de largo plazo, es decir, crecimiento económico, pleno empleo. Él se escandalizó y criticaba duramente el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez porque se rompieron todos los equilibrios económicos. El déficit fiscal, se dispararon las importaciones. Él decía que todo eso hay que cuidarlo mucho, evitar la emisión de dinero inorgánico. Él le tenía pavor a la inflación. Él decía que la inflación destruía a las sociedades. Hay que preservar los equilibrios macroeconómicos. Hay que impulsar la privatización de la actividad productiva y la competencia como mecanismo regulador de la economía. Esta estrategia fortalece el mercado, la competencia, la sociedad civil y las libertades individuales. Y tiende a disminuir el tamaño de un Estado hipertrofiado, ineficiente y corrupto. Para Emeterio Gómez, la economía de mercado es la única forma en que se puede constituir Venezuela como una sociedad moderna. El liberalismo económico es la única solución contra el paternalismo. Pero una economía libre requiere de una nueva moralidad, una ética, una nueva constitución. En ese sentido, emitió severas críticas contra la Constitución de 1961 porque solamente garantizaba derechos y la distribución de la riqueza y, por ejemplo, el derecho de propiedad, la responsabilidad individual, la libertad económica no aparecían, no figuraban, digamos, de manera importante en este texto muy populista, muy asistencialista, muy estatista. Para los años 90, Emeterio Gómez habla de que hay que abrirse a los mercados externos, tomando en cuenta nuestras ventajas comparativas en sectores tales como el petrolero. Se imponía la necesidad de diversificar los productos a partir del hidrocarburo, petroquímica, minerales, hierro, aluminio, oro, turismo y agricultura tropical. Reivindica nuestra condición de país petrolero. Hay que socializar la industria petrolera, repartir acciones entre los venezolanos,
pagarle a los trabajadores sus prestaciones sociales con acciones de PDVSA y vender bonos de PDVSA a nivel nacional e internacional, aunque el Estado mantenga pues la mayoría accionaria y el derecho pues de supervisión. Hay que alentar la inversión extranjera que nos abre ante el mundo y nos actualiza en tecnología a la vez que produce bienes, servicios y empleo. Hay que estimular la investigación para aumentar la productividad. El objetivo principal de una estrategia económica nueva para Venezuela es el control de la inflación y el estímulo de la producción. Hay que reevaluar el bolívar, hay que reducir el gasto público, flexibilizar el mercado laboral, entregar al sector privado las empresas en manos del Estado que son deficitarias. Urge una reforma tributaria, aunque en algún momento dijo que con los enormes recursos que tenía el país, quizás no hacía falta una reforma tributaria, pero en otros momentos decía pues opciones al rentismo petrolero, establecer una reforma tributaria para obtener recursos el Estado. Una reforma del Poder Judicial, una reforma de la Constitución de 1961 para fortalecer los derechos civiles, económicos, ante los derechos sociales y políticos. Hay que eliminar la protección a productores ineficientes. Cuestiona duramente la industrialización por sustitución de importaciones. Hay que restablecer las libertades económicas, profundizar la reforma del Estado, la descentralización y reducir el gasto burocrático. Hay que crear un fondo de estabilización, conducirnos con austeridad fiscal, consolidar la autonomía del Banco Central de Venezuela. Hay que hacer un esfuerzo educativo en el sentido de fortalecer la responsabilidad individual, la propiedad privada y la justicia conmutativa. Todos tenemos que aportar, tenemos que aspirar a recibir, pero también todos tenemos que dar. La justicia conmutativa se basa en que todos y cada uno de los ciudadanos deben hacer su aporte a la prosperidad general. La mejor inversión para implantar la justicia social es invertir en capital humano. Estos valores económicos contemporáneos los introduce en la sociedad una élite dirigente. Hay que superar la cultura izquierdista, antilucro, anticapitalista, populista, paternalista, que se sembró en Venezuela a partir de los años 40 del siglo XX. La crisis venezolana es política y es económica. La primera es principalmente porque ni el liderazgo tradicional ni el emergente entienden que la gran tarea de Venezuela es construir una economía eficiente. La crisis económica se evidencia en un gigantesco déficit fiscal que amenaza con conducirnos por la generación de dinero inorgánico para enjugarlo en una hiperinflación. Tenemos que construir valores comunes para todos los habitantes de este país. Hay que construir una unidad basada en ideales, una utopía realizable por la cual luchar. El capitalismo solidario del que habla Emeterio Gómez está registrado pues todas estas ideas en ese planteamiento del capitalismo solidario. Debemos presentar más que un proyecto económico y político, debe ser un proyecto ético, un proyecto de sociedad basado en la productividad, la solidaridad y el altruismo. He dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y bueno, súper en el tiempo. Le damos entonces ahora la palabra a la profesora Isabel Pereira. Adelante, profesora. Profesora Isabel. Creo que tenemos unos temas técnicos. Mientras logramos conectar con audio con la profesora Isabel, te pediría, Rodolfo, por favor, si podemos contar con tu participación en este momento. Gracias. Hola, ¿se me escucha?
Perfectamente. Mil Bueno, gracias. vale. Entonces yo voy a Bienvenido nuevamente. compartir, voy a empezar yo, ¿no? Sí, por favor. Y bueno, Voy a compartir pantalla. gracias. Hago la mención mientras lo haces que Rodolfo Méndez es economista, investigador y consultor de empresas. Nuevamente, muchas gracias, Rodolfo. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok. Entonces le doy nombre a mi presentación de potencial ético humano versus Leviatán global, el dilema del siglo XXI. Con Leviatán siempre me voy a referir en esta conferencia al Estado, simplemente, ¿no? Siguiendo un poco la terminología de un libro reciente de Darren Acemoglu y James Robinson, El pasillo estrecho. Lo primero que quiero hacer mencionar es que hay una corriente en los últimos apenas 5 años de publicaciones, de libros dirigidos al público en general, de los más variados economistas, historiadores, sociólogos, politólogos de la mayor reputación mundial, alertando de que el mundo está atravesando por una amenaza para la prosperidad de la humanidad muy importante, que apunta a un retroceso de la confianza en el capitalismo y un renacer de tendencias neocomunistas, neofascistas. Entonces muestro aquí algunas publicaciones, las más recientes. Por ejemplo, incluso un trabajo de 2023 que apenas está por salir del gran politólogo John Gray, se llama The New Leviathans. El último trabajo de Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantados o decepcionados. El trabajo del historiador Anthony Grayling por el bien común y otros más, que además de señalar esta situación, dan su diagnóstico de su origen y apuntan como solución a la dimensión ética. Quien conoce el pensamiento de Emeterio, pues pensaría que todos estos trabajos están o influenciados por Emeterio o lo conocieron, ¿no? Porque claramente coinciden, pero en realidad lo hacen con un rezago de 10 años o más. Y además las cosas que proponen, digamos, la respuesta, aunque van a la dimensión ética, la manera en que lo plantean, ya fue criticada por Emeterio hace más de 10 años, haciendo él, digamos, sus propuestas particulares. Que básicamente estos estudios hacen un abordaje racionalista de la ética, siguiendo un poco las tendencias del pensamiento contemporáneo ético, que Emeterio critica fuertemente, y él hace una nueva propuesta, una propuesta más en el campo neorreligioso, entendido de una manera muy amplia que discutiremos y por razones muy contundentes, ¿no? Entonces, esto valga para ver la relevancia visionaria del pensamiento de Emeterio Gómez para el momento que vivimos, para el siglo XXI. Ahora, ¿cuál es esta situación en la que ya están coincidiendo la mayor parte de grandes intelectuales del mundo de la economía, la historia, la sociología, la politología? Pues básicamente, para entender esto bien, nos vale una analogía muy clara. El capitalismo, sabemos, quienes estudian la historia, que ha sido un elemento fundamental para que la humanidad viva entre 1850 y el presente, el periodo más grande y asombroso de incremento del nivel de vida del ciudadano medio. Pero solamente desde alrededor de 1850. Hay trabajos publicados recientemente que apuntan también a esto, como el viaje humano, el viaje de la humanidad de Oder Galor, recién publicado, y diversas publicaciones, pero Emeterio esto lo hizo ya en los 90,
80 y 90, ¿no? Nos hacía entender esto. El capitalismo aquí es fundamental, ¿no? El capitalismo liberal. Sin embargo, asimismo, Emeterio, en discusión con los más extremistas, también nos mostraba que de hecho el capitalismo hasta 1850, es decir, los primeros 2 siglos de capitalismo, en realidad solo generaron un crecimiento malthusiano de la sociedad. El capitalismo ultraliberal previo fue un capitalismo básicamente salvaje. En ese sentido, hoy día el estudio de la historia muestra que Marx, escribiendo en 1840 y pico, ¿no? El manifiesto comunista, no estaba desacertado en su diagnóstico de lo que había pasado hasta allí. El capitalismo previo a 1850 puede ser bien llamado capitalismo salvaje. ¿Qué pasa a partir de 1850? A partir de 1850 empieza a surgir lo que podemos llamar capitalismo competitivo, innovador e inclusivo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace gracias a un incremento muy grande del tamaño del Estado, del leviatán. Es vital un leviatán muy grande, porque para el capitalismo devenga competitivo e innovador e inclusivo requiere bienes públicos y la resolución de problemas de coordinación, además de políticas redistributivas que garanticen la provisión suficiente, por ejemplo, de educación pública, de investigación en ciencias puras, de infraestructuras, por supuesto, de apoyo al poder de negociación de los trabajadores, el poder sindical. Todo esto ha sido clave para que el capitalismo pasara de ser un capitalismo salvaje a escala nacional. Todo esto lo estamos diciendo estamos hablando del periodo donde el capitalismo básicamente está representado por Europa Occidental y Estados Unidos. Pasa de ser un capitalismo salvaje nacional a ser un capitalismo innovador, competitivo e inclusivo a nivel nacional en estos países, con lo que estalla el incremento de la prosperidad y el nivel de vida del ciudadano medio como nunca antes en la historia, donde siempre había imperado una especie de crecimiento malthusiano, donde se expandía la producción total y el empleo y la población, pero en realidad el nivel de vida medio permanecía estancado. E incluso la primera fase del capitalismo es malthusiana, con una propiedad muy nefasta que es malthusiana como la economía previa, precapitalista, pero con una explotación mucha más grande de recursos naturales, que de hecho llevó a los países capitalistas primigenios a la explotación colonial para poder compensar por la destrucción de los recursos nacionales. Entonces esto es clave entender esto, que el capitalismo que realmente genera prosperidad hace un balance entre el Estado y el mercado, pero hay un elemento clave también. Para que el Estado, un Estado poderoso realmente, se dedique a producir los bienes públicos y satisfacer las necesidades que requiere el capitalismo para ser más competitivo, innovador, etc., necesita ser un Estado, un leviatán maniatado por la sociedad, por las instituciones democráticas. Y allí hay un equilibrio muy delicado, porque un leviatán grande que no esté suficientemente maniatado por la sociedad, como han escrito Daron Acemoglu y Jane Robinson en su libro El pasillo estrecho, reciente y gran éxito, es un Estado que puede convertirse más bien en una fuente de males, de corrupción, de tiranía. Entonces, por eso aquí hay un juego de equilibrio, que es a lo que llaman Acemoglu y Robinson, el pasillo estrecho. Yo cambio el nombre y la metáfora a una balanza y le llamo el balance estrecho, donde el peso de la libertad, el balance entre mercado y Estado,
siempre un Estado maniatado por la sociedad, pues tiene muy pocos grados de maniobra, ¿no? Aquí está representado por el área azul. Si la balanza se desvía de esa área azul, entonces ya el capitalismo y la sociedad deja de ser fuente de prosperidad, por lo menos para el ciudadano medio, y puede desembocar en tiranía o en estados corruptos y caóticos, ¿no? Como Venezuela, etcétera. Entonces, este es algo fundamental y Emeterio siempre, ya en los 80, 90, pues esto lo hacía discutir por igual con extremistas liberales como con extremistas, por supuesto, keynesianos y neosocialistas, ¿no? Entonces, la situación que enfrentamos ahora en el siglo XXI, ¿en qué se parece a esto? Pues que estos problemas y esta narrativa que se refiere al capitalismo nacional en Estados Unidos y Europa Occidental, porque toda la prosperidad del mundo en el siglo XX deriva al final de ellos, y de las pocas naciones que han logrado este mismo balance estrecho, como Japón, algunos países asiáticos, porque la mayoría del mundo en realidad se ha beneficiado de la innovación de estos países, pero se ha fracasado alrededor del siglo XX en copiar este modelo a muchos países. Solamente que la generación de riqueza en los grandes países industrializados vierte al resto del mundo y ha hecho que todo el planeta en el siglo XX experimente un salto insólito en el nivel de vida medio del ciudadano. Sin embargo, esto se agotó a finales de los 70 y por eso empieza un proceso de globalización. Vamos a la fase del capitalismo global. ¿Qué pasa? Que este capitalismo, el inicio, toda esta globalización, se parece más bien a la primera etapa del capitalismo. Es un capitalismo global salvaje. Porque no existen las instituciones globales, no existe un Estado global que juegue ese papel de Leviatán, ¿no? Y por lo tanto, supla las necesidades de bienes públicos de coordinación que ahora se exigen a nivel de escala global. Y el ejemplo más claro allí es por supuesto, lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ahora sabemos que hemos alcanzado unos niveles de concentración de CO2 en la atmósfera que nos ponen al borde de un salto de las temperaturas a niveles catastróficos. Necesitaríamos coordinar nuestra descarbonización para evitar que la temperatura exceda estos niveles de catástrofe. Pero no existen estas instituciones. Entonces, personas como Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, pues llaman a este Leviatán global, a la construcción de este Leviatán global. Sin embargo, está el otro punto que también señalaba Emeterio frente a los keynesianos, al propio Stiglitz, y es que un Leviatán global, y en general un Leviatán muy grande, si no está maniatado, puede ser maniatado por la sociedad, se convierte más bien en fuente de mayores males. Y es muy difícil pensar que un Estado global pueda funcionar. Es una quimera, e intentarlo tiene más riesgo de conducir a una gran tiranía global que a una solución a los problemas del capitalismo global. Entonces aquí es donde viene el papel de la ética. Porque ¿cuánto me queda, Litzai? Estamos ya consumiendo los 2 últimos minutos, Rodolfo. Por favor. Bueno, sigo. Entonces lo que tenemos que pensar, ok, ¿qué es lo que evita que la sociedad descentralizada y de manera voluntaria pueda resolver los problemas de provisión de bienes públicos, los problemas en general de acción colectiva, sin el papel del Estado, sin un Leviatán? Y esto tiene que ver con sus preferencias. Las preferencias representan la estructura motivacional de los seres humanos. Básicamente, en la economía, como por simplificación, básicamente pensamos que los seres humanos se mueven por los intereses más básicos de los primates. Básicamente hacemos todas nuestras acciones están dirigidas a satisfacer las necesidades materiales nuestras, individuales y de nuestro núcleo familiar.
Entonces la pregunta es, ¿y es posible? ¿Será posible hacer una transformación ética que nos permite hacer que actuemos más bien como personas mucho más solidarias, más empáticas? Porque en la medida que aumentamos la empatía de las personas, su solidaridad, pues será más viable solucionar los grandes problemas de coordinación global y de provisión de bienes públicos de manera descentralizada y voluntaria. Entonces esta es la clave y aquí es donde entra la dimensión ética. Y sabemos que hay un montón de literatura sobre la ética, hay toda una literatura de ética de la empresa, responsabilidad social corporativa, dirigida a las empresas. Pero Emeterio, que estaba de acuerdo, o sea, como digo, todo ha convergido a ver este papel fundamental de la ética para resolver los retos del siglo XXI, sin el riesgo de crear un leviatán total, que además es quimérico. Sin embargo, ha apuntado un enfoque racionalista, que de hecho predomina en la propia ciencia de la ética. Ahora, este enfoque no ataca realmente la estructura motivacional voluntaria efectiva de las personas. Ataca lo que podríamos llamar las metapreferencias. Las personas tienen una estructura, unos valores que tienen intrínsecos y sentidos que nos mueven, pero también nos comprometemos con un montón más de valores y de ideales que realmente, por razones puramente racionales, teóricas, y a veces incluso de manera impostada, pues esas no nos mueven. Sin embargo, toda la literatura de ética de empresa, responsabilidad social corporativa, la que tiene también con el cambio climático, pretenden que dándole información a las personas y argumentos lógicos van a lograr esa transformación ética. Emeterio pensaba que esto era una quimera, que esto era ineficaz y que lo que había que hacer es recurrir a lo que históricamente ha mostrado efectividad, que son las herramientas de la religiosidad, sabiendo que con esto chocaba con un tabú. Pero entonces Emeterio lo que va a tratar de demostrar es que ese tabú de lo religioso, sobre todo para el hombre de visión más científica, ese tabú viene de una gran inmadurez filosófica, que es la misma que subyace a la pretensión de una ética racional. La misma inmadurez filosófica, y no solo filosófica, sino incluso antropológica y psicológica, que está anclada en los siglos XVIII y XIX, nos impide empezar a asumir lo religioso como fuente de motivación ética y base para una gran transformación ética. Entonces ya en otra oportunidad discutiremos en qué consiste esa gran inmadurez filosófica, por qué lo es, por qué el siglo XX nos enseñan que esas ideas que anclan toda esa visión racionalista son falaces y que realmente podemos construir una visión de lo filosófico que sea completamente compatible y consistente con la ciencia, con el pluralismo, sin miedo a que a la superstición ni al abuso de poder usando las herramientas religiosas. Okay, un poco la idea de que el individuo autónomo con mente científico se apodere del poder de la religión para moverlo hacia una transformación ética. Y esperemos poder tener en el futuro entonces la oportunidad de discutir con más detalle estas ideas. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Excelente también tu disertación y bueno, esto nos permite recordar parte de las reflexiones que hacíamos precisamente con el profesor Emeterio. Bueno, dicho esto, le damos ahora la palabra a la profesora Isabel Pereira, quien es doctora en sociología y por supuesto además de esta casa también, de CEDICE. Adelante, profesora, muchas gracias. Profesora, está en mute su micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto, mil gracias. Bueno, yo voy a hablar, quizás se conecta con lo que estaba hablando
anteriormente Rodolfo, es como que el mingo me lo puso ahí en el patio y me toca a mí ahora trabajar, porque yo en los últimos años que trabajé con Emeterio Gómez, trabajé en el campo del desarrollo humano. O sea, directamente entramos a trabajar a nivel nacional con empresas, trabajadores, en todos los sitios, en el campo, en las ciudades, en el tema fundamental de desarrollo humano como una práctica, como una manera de vivir, como una filosofía. Entonces yo creo que es una obligación, porque ahí se desarrolló todo un método de trabajo que realmente impresionaba mucho ver el impacto que tenían las personas una vez que participaban en estos eventos y comenzaba ese proceso imparable que es redescubrirse a sí mismo. Por esto considero que es una obligación de vida dar a conocer la inmensa tarea que emprendió Emeterio incansablemente en pos del desarrollo humano. Una meta superior a cualquier objetivo material que pueda proponerse. Una tarea que se ejecutó durante años en fábricas con obreros, grupos gerenciales, empresarios, estudiantes, vecinos, amigos, hasta instituciones públicas, y con todo aquel que pudiera sentirse inquieto ante la alusión del tema humano como centro de un diálogo. Aquí uno se podría preguntar, bueno, un economista de la talla y de la fama de Emeterio, ¿por qué se va a este trabajo que es casi como un trabajo artesanal? Porque era visitar una empresa metalmecánica y reunirse en el taller con los mecánicos o con los agricultores ahí cerquita donde estaban sus tractores y sus siembras y sentarse y conversar con ellos y tratar entonces de llegar a algunos acuerdos espirituales y morales que fuesen fundamento para la vida de esas personas. Este proceso lo comenzamos con una interrogante. Lo voy a describir cómo era más o menos la metodología. La pregunta para romper digamos, el celofán era preguntarle a la gente, ¿qué es el ser humano? Indudablemente que cuando se planteaba esta pregunta, la gente se sorprendía porque no esperaban que un economista famoso como Emeterio le preguntase a unos obreros, unos trabajadores mecánicos, unos agricultores qué pensaban sobre lo que era el ser humano. O sea que esta pregunta era desconcertante. Nosotros podíamos ver el desconcierto de la gente, pero a la vez la inquietud. O sea, ¿por qué esta pregunta? Era una pregunta que desconcertaba a muchos que pensaban que asistirían a una exposición econométrica o filosófica de alto nivel. Una sencilla pregunta que funcionaba como un motor que abría puertas. Al desconcierto seguía la mirada incrédula. La respuesta se repetía en casi todos los contextos. Las respuestas que recibíamos eran casi idénticas en todos los contextos. El ser humano es un animal racional. Eso era lo que les repetía, o sea, en los cientos de personas con los cuales nos reunimos, esa era la respuesta que se repetía una y otra vez. Bueno, allí venía la fractura con toda la carga de conocimiento contenida en cada uno de los involucrados. Es decir, ¿por qué la gente pensaba que el ser humano era un animal racional? O sea, ¿qué era lo que le daba esa certeza de que el ser humano era un animal racional? Se abría entonces un episodio maravilloso en cuanto Emeterio se lanzaba sin disimulo contra la visión limitada del ser que negaba por principio lo fundamental del ser humano, el constituir una posibilidad infinita en términos heideggerianos. Poder entender que el ser humano es una posibilidad de ser. No solo que el ser humano es, sino que el ser humano es una posibilidad que puede decidir, y ahí está su dimensión ética espiritual, que siempre y eternamente lo estará enfrentando a la disyuntiva que contiene esa misma posibilidad. O sea, es algo que es posible. No es lo que es, sino es una posibilidad abierta. Al cruzar ese umbral que dejaba atrás la lógica y todos los determinismos, surgía el centro de la reflexión. Nosotros llamamos el temazo. Si acepto que no estoy predeterminado, si soy posibilidad libre para decidir, entonces, ¿qué es lo que tengo que decidir? Por allí se colaba una idea, la religiosidad, como ya decía anteriormente Rodolfo. Una religiosidad en los términos del sacerdote Martin Buber, como el religare.
Religare, que era la noción de estar el uno con el otro, y que en ese espacio entre tú y yo, o sea, si buscamos a Dios, Martín Buber dice que Dios está en ese espacio entre tú y yo. Y entonces desarrolla esa filosofía del tú y yo en búsqueda o en el encuentro de Dios. Estar con el otro, y que en ese espacio entre tú y yo es donde estalla la noción de Dios, lo único, al igual que el aire que respiramos, que todos percibimos de igual manera. La noción de religiosidad nos conducía sin pausa a una reflexión que Emeterio luchaba por aportar a cada individuo presente. Si la religiosidad es unión y soy libre de decidir, ¿qué puedo hacer? O sea, es colocar al ser humano frente a un universo infinito. Yo soy libre y puedo decidir. En esta intersección surgía luminosamente la alusión a los valores, que nos daba lugar a unas conversaciones profundas con la vida, donde la gente sacaba a relucir episodios de sus vidas, de los regresos del trabajo al hogar, del encuentro con la familia y los hijos, pero no vistos como los valores vistos como códigos inamovibles, sino como elecciones humanas. ¿Qué es el respeto, la confianza, la solidaridad, la responsabilidad? ¿Temas externos o son alusiones a los cromosomas espirituales del ser humano? Sumergirse en estas reflexiones con gente en todas partes, gentes distintas, con distintos niveles educativos, con experiencias, oficios y ocupaciones diversas, alentaba el más rico acervo de humanidad. Era conocer a gente en todas sus dimensiones, estratos y situaciones. Pues inexorablemente nos llevaba a un terreno que era el sitio buscado por Emeterio para confrontar a cada uno consigo mismo. Si soy libre, si los valores no son un simple intercambio, como es el caso de la alusión que siempre hacían los trabajadores acerca de la confianza. Cuando le preguntamos acerca de la confianza, la respuesta inmediata era, bueno, yo confío en quien confía en mí. Y el respeto, bueno, yo respeto al que me respetan. Entonces la pregunta provocadora que se hacía era, ¿podría yo respetar al que no me respeta? El camino era mostrar una especie de reto. ¿Serás capaz de respetar al que no te respeta? Porque lo otro es una respuesta simple, devolver el respeto recibido. Es decir, como un intercambio comercial. Pero y al que no te lo da, ¿qué haces? Lo irrespetas. En este trance podíamos avisorar el reto bajo la manga. Proponer a cada persona que puede, si lo decide, mejorarse a sí mismo. Entonces, este era como el segundo hito del encuentro. La primera era la reflexión sobre qué es ser humano y entender que ser humano es mucho más que una máquina biológica, que es una máquina libre que puede decidir. Y llegar a este concepto que en mi propia vida personal me ha marcado, como es el concepto de que es el descubrimiento más fantástico que se ha hecho en la filosofía y la psicología, que es que el ser humano puede mejorarse a sí mismo. Algo que la gente no cree. Es que él es malo, él es ladrón, él es lo que sea. Pero es que no es. Él podría hacer algo distinto. Porque si tiene la capacidad de decidir y es libre, podría hacer algo totalmente distinto. Basado en estas dos primeras ideas, de que el ser humano, más que un animal racional, es una posibilidad de ser, es decir, puedo decidir. Seguíamos avanzando en el examen de los valores, porque era entrar en las casas de la gente y decirle, bueno, y cuando entras a tu casa, tienes un hijo que es mal estudiante porque es flojo, ¿qué haces? Entonces muchos trabajadores decían, bueno, yo agarro y lo paro de la cama y le pego. Y yo le digo, bueno, pero ¿y por qué no tratas de hablar con él? ¿Por qué no buscas a quién es el que está detrás de esa posición? Digamos que está destruyéndolo a sí mismo. Y entrar en un camino distinto. O sea, ¿cómo podría
esa persona mejorarse a sí misma, porque ese poder no lo tiene más ningún ente en el universo. O sea, un árbol no se cambia a sí mismo, un animal no se cambia a sí mismo, una roca no se habla. El ser humano sí puede cambiar. Si nosotros asumimos con fe esta consigna, yo creo que vemos la cosa de otro color, totalmente distinto. Esto podía convertirse en un juego si ya habíamos aceptado que no éramos un animal racional, que éramos libres para decidir. Entonces realmente comenzaba la confrontación. En algunos casos la proposición consistía en aceptar reflexionar sobre una disminución de nuestras vulnerabilidades y miedos. Una propuesta que le hacíamos era, ¿por qué no haces una lista? Le decíamos a las personas. Y pon lo que tú consideras tus valores y aquellos que tú piensas que podrías cambiar. Y haz un plan. Voy a ser 5% menos egoísta. Voy a ser más amable en mi casa con mi familia, 1%. Y comienzas tú a tratar de objetivamente ver si tú sigues ese camino, si lo cumples. Porque si sigues ese camino, en realidad te estás mejorando a ti mismo. Profesora, disculpe, nos quedan unos 2 minutitos. Ay, Dios mío. Bueno, voy a terminar. Este era un juego en lo más profundo del ser humano, al que había que entrar sin caretas, sin falsos egos, simplemente verse en el espejo y hurgar en lo profundo. Era percibir que se podía comenzar un incansable e interminable trabajo de mejorarse a sí mismo. Los efectos eran asombrosos. Y luego la reflexión. Podría ser distinto. Soy mejor padre si en lugar de ejercer la violencia me abro a mí mismo. Durante mucho tiempo hicimos este fantástico trabajo. Simplemente ayudar a comprender a las personas que son libres para decidir mejorarse a sí mismas. Que ninguna fuerza humana puede obligar a traicionar este principio de existencia elemental y sustancial. Me quedo hasta aquí entonces. Muchísimas gracias, profesora. De verdad que ha sido un lujo este tiempo con ustedes tres, justamente, y recordando los planteamientos que en definitiva siguen siendo muy vigentes, tanto para cuando lo conversábamos con el profesor Emeterio, así como a la Venezuela que tenemos hoy en día, ya está en el propio contexto global. Y bueno, parte de justamente de lo que le gustaba al profesor Emeterio era conversar y tenemos acá ya algunas preguntas en el chat, compartirlas con nuestros panelistas y que podamos entonces conversar en función a estas respuestas. A ver, la persona nos dice, su planteamiento a mi juicio está errado. Previo al siglo XIX, el modelo económico era mercantilista, principalmente llevado por los imperios coloniales. Del mismo modo, un gran Estado es en sí mismo una amenaza tanto para una economía de libre mercado, la cual es muy superior en todo aspecto interventor, como para la sociedad en su conjunto. Instituciones fuertes no es igual al gran Estado. Y para la profesora Isabel, nos preguntan por acá, profesora, ¿ha seguido desarrollando este trabajo iniciado con Emeterio? ¿Lo ha despegado entre los políticos para hacerles entender al humano más allá de los eslóganes? Pero la parte que me corresponde puedo contestar. Este es el centro de los trabajos que hemos seguido haciendo con los políticos y en realidad a través de los medios de comunicación. Yo tengo aquí escrito un artículo en el Nacional que ustedes podrían acceder. Yo les puedo dar el link de site que se llama el Desarrollo Humano, porque al menos los últimos tiempos que estuve con Emeterio, ese era el centro de su reflexión. Y era el trabajo que hacíamos a todos los niveles, con todo el mundo, en todas partes. Entonces yo considero que esto tiene un valor que tenemos que recuperar urgentemente en estos momentos. Te puedo pasar el link del artículo para que el que quiera seguir, sí seguimos trabajando en esto. Sí, yo por mi parte, nada, recomendaría ahí en las slides, que de hecho hay un link que no sé cómo podemos distribuir, porque las hemos colgado mi Profesora, presentación en... nos escucha, creo que estamos teniendo inconvenientes de conexión y algunas fallas eléctricas. ¿Tú no me escuchas? ¿No me escuchan? Hola, hola. ¿Se te escucha bien, Rodolfo?
Ah, bueno, yo lo que digo es que las slides, hay un link a opinión y noticias donde las tengo, que las voy a colocar, ahí hay una referencia, y mi punto yo creo que se va a aclarar más leyendo un poco, revisando el libro de dos libros recientes, que es el libro de Long, que se llama, déjame recordar, Utopía, déjame recordar, a ver. Porque un poco lo que estamos, cuando yo hablo del capitalismo previo a 1850, sí, sigue siendo industrial hasta mediados del siglo XVIII. Entre el siglo XIX, el capitalismo industrial empieza a mediados del siglo XVIII, más o menos. Previamente, el mercantilismo también es capitalismo, o solemos entenderlo así. Entonces yo estoy refiriéndome a lo que llamo yo capitalismo salvaje, siguiendo a muchos historiadores y el propio Premio Nobel de Economía, Edmund Feld, que también está citado en las slides, su libro Un crecimiento inaudito, Mass Flourishing en inglés, abarca ese capitalismo industrial previo a 1850 y el capitalismo anterior, mercantilista también, por supuesto, y el comercial. Es que básicamente Oder Gallor, en su viaje de la humanidad, te muestra cómo la economía en general, capitalista y precapitalista antes de mediados del siglo XIX, no aportó mucho al crecimiento del nivel de vida del ciudadano medio. Había un crecimiento en cantidad de productos. Por eso le llaman un crecimiento malthusiano. Pero está allí un poco revisando las referencias que son extraordinarias, son libros muy recientes de grandes historiadores, pues. Entonces es importante, y Emeterio, el pensamiento de Emeterio en los 80, 90, como te digo, Emeterio tenía lío y pelea y por igual con los ortodoxos neoliberales que con los ultra keynesianos, porque lo que es clave, siguiendo a Robinson y a Acemoglu, es entender este complejo equilibrio que han logrado las grandes naciones avanzadas entre Estado y mercado, entre Estado y sociedad, porque necesitas un Estado grande, si no, no hay prosperidad, pero un Estado entonces maniatado por la sociedad. Y entonces ese Estado maniatado es el que logra ser complementario con la fuerza del capitalismo y de la economía de mercado. Una economía de mercado sin esa fuerza, o con un Estado grande pero no maniatado, ya lo hemos visto en Latinoamérica, o sea, tenemos un siglo de gente intentando copiar el modelo de las naciones avanzadas y fracasando una y otra vez. ¿Ok? Entonces yo lo repetiría las referencias, que las cuide mucho, las referencias que pongo en las slides, y ahorita voy a poner en el chat el link donde ellos pueden llegar a las slides, ¿ok? A la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por ahí nos preguntan, te lo dirigían a ti precisamente, de si existe algún libro o trabajo que haga una compilación del pensamiento del profesor Emeterio sobre estos temas tan complejos. Bueno, adicional a lo que tú puedas comentar, Rodolfo, en la biblioteca y a través de la página web de Se Dice Libertad pueden encontrar muy buena parte de toda la extensa y muy enriquecida obra del profesor Emeterio. Y bueno, como el Perdóname, tiempo es en las implacable. slides doy un link a un sitio donde está acumulado todo, la obra de Emeterio, la biografía, todo, ¿ok? Excelente, muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, lamentablemente el tiempo es implacable y debemos ir ya haciendo el cierre luego de esta excelente jornada de la mañana de hoy. Sin embargo, antes de cerrar nuestra actividad, quisiéramos compartir unas palabras con Fanny Gómez, hija del profesor Cariño, y bueno, queremos darle también espacio. Así que, por favor, Fanny, adelante, recibe junto a tu familia, a tu mamá, a todos muy queridos, un gran abrazo de nuestra parte. Hoy un día tan especial en el que, recordamos con especial cariño a nuestro profesor. Muchísimas gracias, Litzai.
He estado muy emocionada a esta hora escuchándoles hablar de mi padre. Solo quería tomar el micrófono un minuto para agradecerles de corazón, de parte de mi mamá, Fanny Lugo, de parte de mi hermana, Katiuska Gómez, que está conectada y ha estado escuchándonos, Emeterio Gómez y Alexei Gómez, mis dos hermanos. En particular agradecerle a la profesora Isabel, al profesor Rodolfo, al profesor David y a ti, Litzai, por este espacio, a Rocío siempre por estar allí presente. Se dice, fue realmente un espacio muy importante de la vida de mi padre y por lo tanto de su familia, de sus hijos, de sus hijas, y nos enorgullece mucho saber y conocer que se dice y todas las personas que estuvieron de la mano de mi padre tantos años, debatiendo con él, apoyando sus ideas, buscando siempre discusiones que lo que hacían era enriquecer el debate, sigan allí después de su muerte. Estamos hoy conmemorando los 3 años de la partida de mi padre y nada, agradecerles realmente de corazón. Yo me sumo a las palabras que mencionaba Litzai en un momento, y es que las ideas de mi padre continúan muy vigentes hoy en día. Y tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista más filosófico y de desarrollo humano, son ideas que apreciamos mucho que se estén rescatando y que se estén manteniendo vigentes, porque no solamente evidentemente para honrar su memoria, sino porque pensamos y entendemos que son ideas que pueden ayudar a construir un mejor país. Así que muchísimas gracias realmente de corazón por el tiempo y todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias, Fanny. Bueno, reiterando un gran abrazo para ustedes, para la familia. Y bueno, como decimos, un abrazo hasta el cielo a tu papá, porque bueno, ayudó muchísimo en la formación de muchos de nosotros y en tener esos espacios, además de haber sido una persona muy noble y siempre muy entregada y dispuesta para apoyar precisamente en todos estos espacios para comentar y reflexionar. Así que un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos, gracias a quienes se han conectado en la mañana de hoy. Desde Se Dice, pues siempre a la orden y atentos y siempre también teniendo estos espacios para recordar ese pensamiento tan vigente del profesor Emeterio. Así que les invitamos a seguir en nuestras redes sociales y también en la página web, donde además del enlace que ha compartido Rodolfo, pues podrán encontrar también bastante material del profesor, así como de otros temas. Muchísimas gracias a todos, un excelente día y reiterando también las gracias a los ponentes. Hasta luego. Gracias. Luego. Gracias.